Hola, bienvenidos a esta semana número 7 del núcleo de laboratorio de ideas de negocio uno. Nos encontramos ahora frente al desafío de desarrollar una propuesta innovadora después de que ustedes hicieron un inventario como equipo de algunas posibilidades para emprender. En este caso, entonces, además, para apoyarnos en el desarrollo de esta propuesta innovadora, seguimos haciendo ese viaje paralelo en el desarrollo del pensamiento administrativo. En esta séptima semana nos encontramos entonces en la primera década del siglo XXI, ya entonces centrados en este nuevo siglo. Se vienen unos nuevos retos, unos nuevos desafíos asociados a lo que plantea entonces escenarios de océanos azules, de la base de la pirámide y de todo lo que representa entonces la innovación en este punto de desarrollo de la historia. Seguimos entonces con lo que ha sido el desarrollo del concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, desde el informe Brundtland en 1987, que fue donde se introdujo este concepto, hasta lo que finalmente fueron los objetivos de desarrollo del milenio y de los objetivos de desarrollo del milenio a lo que ahora conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe Brundtland en 1987 introduce el concepto de desarrollo sostenible. Luego teníamos entonces en el 2000 el desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio, y en el 2015 se plantean los objetivos de desarrollo sostenible en una agenda hacia 2030. ¿Sí? ¿Cómo entonces se espera que la población mundial, encabezada pues, por los países y sus líderes, tengan conciencia sobre lo que implica pues, el desarrollo y qué esperamos dejar a generaciones futuras ahora con esta agenda a 2030? También entrado el siglo XXI, pues se da el estallido de la burbuja de las .com. Recuerden que veníamos de esa década de los 90, donde surgió Internet y la proliferación de empresas en Internet, todas entonces fundamentadas en capital de riesgo, que en planes de negocio recaudaban dinero en apuestas y proyecciones futuras que en algún momento pues, se desinflaron y ocasionaron este desastre. En el marco de este contexto histórico se desarrolla pues, una teoría denominada la estrategia del océano azul, planteada por Chan Kim y René McBorn en 2005, donde ellos básicamente pues, plantean dos tipos de océanos, unos océanos rojos y unos océanos azules. Cuando hablan de los océanos rojos, ellos dicen que representan todos los sectores que existen en la actualidad, es el espacio de mercado conocido. En los océanos rojos los límites de los sectores están claramente definidos, mientras que al referirse a los océanos azules hablan de todos los sectores que aún no existen. Es el espacio de mercado desconocido, no contaminado por la competencia, donde la demanda se crea y no se lucha por ella, en la que existen amplias oportunidades de lograr un crecimiento que es al mismo tiempo rápido y rentable. Entonces, esa es como la gran diferencia, una metáfora, pues, donde imaginémonos esos océanos rojos, todos compitiendo por tener un pedazo del mercado y en función de eso, pues, digamos, como sangrando por tener ese pedacito, esa pequeña porción del mercado, mientras que los océanos azules es encontrar lugares donde no haya por qué pensar en la competencia, sino pensar básicamente en desarrollar nuevos mercados. ¿Cómo se crean esos océanos azules? Pues plantean los autores que dos formas. La primera es que las empresas le den lugar a sectores totalmente nuevos o partiendo también de océanos rojos y de alguna manera alterar los límites de ese sector, de ese océano rojo para crear esos océanos azules. Cuando hablan de esos océanos rojos, plantean que están asociados pues, a la estandarización de productos, a la guerra de precios, donde hay menos diferencias significativas entre los productos y las estrategias. También hacen alusión los autores a que el océano rojo pues, lo que hace es concentrarse en los factores coercitivos de la guerra, entonces lo que hace es defender una porción
del mercado y hace que se tenga una visión como lo implica esta afirmación guerrerista del mercado y a partir de eso ver entonces a los competidores como enemigos a los que hay que derrotar. También plantea que cuando se habla de los océanos rojos, se habla de tendencias a, como lo decía también la implicación anterior, a derrotar al rival y pues que finalmente esto se vio como acrecentado, esta forma de pensar, con lo que ocurrió pues también con ese crecimiento japonés, que de alguna manera planteó para Occidente como una rivalidad intrínseca con este país en el sentido de querer superarlos. Además, digamos que se plantean esos océanos rojos como el paradigma de la competitividad como parte central del éxito o del fracaso corporativo, mientras que cuando se empiece a hablar de océanos azules, pues esta expresión de ventaja competitiva, digamos que va perdiendo fortaleza porque pues está más orientada a mantener una posición estática en el presente. Cuando se habla entonces de los océanos azules, lo que se hace es hablar entonces de encontrar y desarrollar mercados donde la competencia sea escasa, que esos océanos azules no necesariamente se crean a partir de la innovación tecnológica, que las empresas ya establecidas con frecuencia crean océanos azules y los crean por lo general dentro de su misma área central del negocio. Entonces no es que uno tenga que navegar hacia aguas remotas y desconocidas, sino que los océanos azules se pueden crear a partir de las actividades actuales de las organizaciones. Analizar entonces desde la perspectiva de los océanos azules de una forma mucho más amplia, no quedarse solo en la empresa y en el sector, sino que pues haya como una mirada amplia hacia el conjunto de acciones y decisiones del orden de gestión que participan en el desarrollo de una oferta de negocio. Mirar desde una perspectiva amplia del mercado para saber dónde se pueden mover las fronteras de los mercados actuales. Cuando plantean los autores que también crear océanos azules crea marcas, que los creadores de océanos azules, en contraste con las empresas que siguen, digamos, como las reglas tradicionales, no tienen a la competencia como referencia y que las empresas con éxito siempre buscan simultáneamente la diferenciación y la reducción de costos, que los océanos azules no implican necesariamente una alta inversión. Al igual que el desarrollo de la teoría de los océanos azules, pues también llega una teoría que es la de la base de la pirámide, de Zeca Prahalat. Ustedes tendrán pues la oportunidad en la presentación de poder leer con mayor profundidad cada uno de los planteamientos, pero básicamente lo que hace Zeca Prahalat, como lo indica acá el primer punto, es dejar de considerar a los pobres como víctimas o como una carga y empezar a reconocerlos como empresarios creativos y como consumidores con sentido de valor y que a partir de eso, de entender pues esa gran población que está en la parte baja de la pirámide, entender que se pueden desarrollar productos, procesos, métodos que estén asociados a generar valor en este componente o en esta parte de la comunidad. Entonces, hay algunos planteamientos asociados por parte de Seca Prahalat a cómo se puede entonces entender o transformar ese paradigma que está siempre muy asociado también a cuando nosotros planteamos ideas de negocio. De hecho, si uno lo observa, la mayoría de nosotros lo que hacemos es pensar como desarrollar productos o soluciones o innovaciones para los estratos 4, 5 y 6. Generalmente eso es lo que se ve, porque asociamos a estos estratos o a esa condición económica o a esa parte alta de la pirámide del poder adquisitivo, mientras que se podría pensar en esa amplia porción de la población que está en la parte baja de la pirámide a la que se podría acceder pensando de manera innovadora y además que lo que plantea Seca Prahala es que llegar a la base de la pirámide no solamente es un modelo de negocio que lleva a la rentabilidad, sino que también tiene una implicación social. Ahora, en términos de innovación que sucedía en este momento histórico de la primera década del siglo XXI,
Pues en el 2001 se publica el Manual de Bogotá. Recordemos que en este punto se han publicado dos versiones del Manual de Oslo con el propósito de entender el fenómeno de la innovación y poder medirlo. Y es entonces en el 2001 que se publica la primera versión del Manual de Bogotá, donde empieza entonces a cambiarse el enfoque de la innovación y empieza sobre todo, pues uno, digamos que de los cambios grandes que propone el Manual de Bogotá, la medición de la innovación, es cambiar el enfoque de objeto al enfoque de sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Cambiar el enfoque del resultado de la innovación al innovador, al sujeto, al que genera la innovación. Porque si se fortalecen las capacidades en la persona, en algún momento dado se va a lograr ese proceso innovador. Además, porque si se asocia la innovación al resultado, cuando hay fracasos, no se podría hablar de innovación y el fracaso siempre va a ser una fuente de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el Manual de Bogotá aporta, pues además de esta discusión, otros elementos que luego posibilitan que en el año 2005 se publique la tercera versión del Manual de Oslo. En el año 2003, también en términos de innovación, Henry Chesbrook empieza entonces a hablar del concepto de innovación abierta, Open Innovation, y que a partir de lo que había en algún momento dado planteado Roy Rodwell de la innovación sistémica, pues Chesbrook dice que la innovación sistémica es innovación cerrada, porque a pesar de contar con ese relacionamiento y el aprendizaje en función de la construcción de redes, las decisiones se siguen tomando al interior de la organización, mientras que la innovación abierta lo que implica es que se abren las fronteras de la empresa para que entre y salga conocimiento. En función de eso, entonces hay un ejercicio de co-creación para la innovación, que por supuesto pues puede aprovechar las bondades del conocimiento externo a la organización, pero pues que también demanda enfrentar los desafíos de que el conocimiento se pueda fugar, porque así como entra, pues también sale. Entonces, en ese sentido, de acá es donde viene lo que tanto ahora predomina en el lenguaje de la innovación y es invitar a los otros a formar parte del proceso de innovación organizacional, no temer a invitarlos en un proceso entonces como lo denomina Henry Chesbrook de innovación abierta. Los invito entonces a que sigan trabajando en la propuesta innovadora y que recojan los elementos que vamos viendo durante esta primera década del siglo XXI para que les ayude a llenar de valor esto que están desarrollando en esta etapa del núcleo. Hasta luego.